Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Sí, te escucha. Buenísimo. ¿Y me ven bien también porque tengo un poco de luz de fondo si no cierro la cortina? No, sí, se ve bien. Bien, buenísimo. Bueno, esperamos unos minutitos más a ver si entran algunos compañeros, que siempre solemos ser más o menos 100, así que esperamos un ratito y ya comenzamos con la clase. Bueno, listo. Ahora sí, ya creo que ingresaron casi todos. Antes de comenzar la clase, les quería comentar que van a ver a partir de hoy que en el campus va a haber subido en la unidad 1 un trabajo práctico, que es el que dejó el doctor Basso, el titular de la cátedra. Seguramente se los comentó el jueves, que tuvieron plenaria con él. Todos los que estén ya dados de alta en el campus, lo tienen que contestar desde ahí antes del 5 de abril, es decir, el lunes que viene. Y todos los que no estén todavía dados de alta, o que estén dados de alta pero no estén todavía en la comisión 3, que es la nuestra, lo pueden mandar por mail. Si quieren lo pueden mandar a mi mail o al mail de la doctora Giovanello, el que prefieran. Yo hoy les voy a volver a dejar el mail en el chat por si no lo tienen o no lo anotaron en la clase anterior, y nos lo tienen que mandar antes del 5 de abril. El trabajo es muy sencillo, no tiene mayor dificultad, es sobre la unidad 1, es a modo para completar los contenidos de la unidad que ya vimos, así que no se preocupen que no les va a insumir mucho tiempo. Cecilia, veo que estás levantando la mano, no sé si es que se marcó, ¿querías hacerme una consulta? No, sí, doctora, permiso, buenas tardes. Quería Buenas hacer tardes. una consulta. Yo soy de Elementos, Comisión 88, digo, Sí, Plan del plan 88. 88. Sí, Y en el campus figuro como teoría general del proceso. sí. Y el doctor Basso, los otros días cuando dijo del trabajo práctico, yo le pregunté porque, entonces, cómo hacía. Y hace más o menos 20 días que estoy enviando a todo el mundo para que me lo pongan bien. En el sí pertenezco a Elementos, pero en el campus estoy como teoría general del proceso. Y Claro, tengo no vas a miedo poder ver de otras poder, orillas. claro, ni rendir ni mandar los trabajos prácticos, pero ya no sé a quién mandarle. Hoy le mandé a la doctora Giovanello, pero Sí, le mandé hará un ratito. Si usted me puede mandar también, usted sí, escribe no su hay mail, problema. también Si se lo querés, envío. no hay problema. Si querés, déjame por mensaje privado tu nombre completo y DNI, así yo hablo con los titulares a ver si se puede hacer ya el cambio a elementos,
Y de todas maneras, si el trabajo igual me lo querés mandar por mail a mí, no hay problema. A mí o a la Muy doctora amable. Giovanello, seguramente te va a contestar en un rato. No, claro, yo a la doctora Giovanello no le mandé el trabajo, sino explicándole esto, Sí, porque ya no, o sea, no bajé los brazos, pero a 20 personas le escribí, ya no puedo, no te no sé a preocupes quién que lo escribirle. vamos a poder solucionar y antes del parcial para que te quedes tranquila. Muy De todas amable, maneras, ahí le paso mis datos en privado. sí, así yo Sí, ya lo bien. tengo en cuenta y aviso también a los demás profesores. Muy amable, gracias. No, no es por qué. Bueno, y por otro lado, también seguramente ya están al tanto que el parcial es el 7 de mayo. Por ahora va a ser presencial. No vamos a saber más hasta cerca de la fecha si vamos a poder tomarlo presencial en la facultad o va a ser vía Zoom, como fue el cuatrimestre anterior, porque, bueno, no sabemos si se van a tomar algún tipo de medidas restrictivas, si la facultad va a adherir a esas medidas o cómo va a ser. Así que, bueno, en principio la fecha sí es el 7 de mayo, todavía no tenemos el horario y queda por confirmar si va a ser presencial o de manera virtual. En principio presencial, salvo que haya algún tipo de restricción por parte del gobierno que no nos permita ir a la facultad. Natalia me está preguntando, ¿el trabajo me lo pueden mandar a mí o se lo pueden mandar a la doctora Giovanello? Si están en el campus, súbanlo por el campus, que para nosotros es más sencillo poder verlos. Para el caso de que no estén porque todavía no los hayan dado de alta o no les hayan hecho el cambio de comisión, ahí sí nos los mandan por mail. Hasta la fecha límite de entrega es el 5 de abril, el 5 incluido. Es decir, tienen todo el lunes que viene también para entregar. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda respecto del parcial o del trabajo? Profesora, Sí, profe. cuando dice por el Zoom, quiere decir por el campus, ¿no? Por el campus virtual Sí, escrito. por el campus, perdón. Bien, Sí, sí. bien, bien. Profe, yo tengo una duda con respecto al trabajo práctico. Recién entré al campus y aparece las consignas, pero no Sí. aparece para agregar el archivo en esa sección, sería. ¿No ¿Se se los los deja mandamos? subir? No, por eso digo, capaz había que enviarlo por mensaje del campus, No. capaz no entendí bien. Y no les deja Pero, tampoco subirlo como texto. Claro, no, claro, aparece como que no está habilitado. Dice que son a aparece las 3, como una pero actividad de examen. Decía que Bien. a partir de las 3 de la tarde iba a estar habilitado. Ah, bueno, puede ser que entonces a partir de hoy ya les deje subir el archivo o en formato texto. Si ven que igual no los dejan y lo tienen hecho, sí, me lo pueden mandar por mail, no hay problema. Igual yo ahora cuando finalice la clase voy a chequear que se pueda subir y se pueda cargar, y si no voy a pedir el cambio ya en la parte de informática. Bien. Bueno, entonces ya dicho todo lo del trabajo y lo del parcial, vamos a empezar hoy con la bolilla 4, la unidad 4, que es la unidad de juez. Esta unidad la vamos a ver en 3 clases. Hoy conmigo los puntos 1 y 2, que es toda la parte de, bueno, concepto de juez, características, requisitos para ser juez, todo lo que es designación de los jueces, remoción de los jueces, consejo de la magistratura. La clase que sigue de esta bolilla va a ser el lunes que viene, que la va a dar la doctora Giovanello, que le va a dar deberes y facultades de los jueces, y la van a estar finalizando con la doctora Villegas, si mal no recuerdo, creo que es el miércoles que viene o la otra semana, donde van a ver los últimos puntos que hablan de todos los que es auxiliares de justicia. Bien. Primero lo que tenemos que saber es que es una bolilla bastante larga, no es difícil, pero sí van a tener que estar bien atentos porque vamos a ver todo el sistema de designación y remoción de los jueces y todos los requisitos según nación, es decir, según sean jueces federales o según sean jueces provinciales, porque están regulados por leyes distintas, tienen mecanismos distintos de selección, si bien son similares, hay algunas diferencias, y también tienen distintos mecanismos para la remoción de los jueces. Bien, lo primero que vamos a ver y vamos a decir es que el juez, tanto en orden nacional como en la provincia de Buenos Aires, es el encargado de llevar adelante el proceso, ¿no? Es el que dirige el proceso.
y a su vez es el que tiene las facultades instructorias, ordenatorias y decisorias en un proceso, que son las más importantes que vamos a ver. Esas facultades, que las van a ver más en detalle en la próxima clase, le competen y le incumben solamente a los jueces. No va a haber otros funcionarios judiciales que trabajen en un tribunal o un juzgado que tengan esas facultades, sino que únicamente lo van a tener los jueces, instructorias, ordenatorias y decisorias. ¿Bien? Son las facultades más trascendentes en lo que es un juzgado. Seguramente ustedes ya han visto en la bolilla anterior o en la unidad anterior, que es la 3, que es cómo están conformados los juzgados y tribunales de acuerdo a los departamentos judiciales. Han visto también la conformación en Mar del Plata, y han visto que según sea un juzgado unipersonal o un tribunal, vamos a tener un juez o 3 jueces. Y según sea una cámara, de acuerdo a las salas que tengamos, vamos a tener también 2 o 3 jueces por sala. Y además, seguramente han visto la composición de los tribunales superiores, que son la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bien, más allá de los jueces, dentro de lo que son los juzgados, los tribunales, las cámaras o las cortes, existen otros funcionarios judiciales, no solamente los jueces. Tenemos secretarios, tenemos auxiliares letrados, tenemos a los chicos que están en mesa de entrada. Bueno, todos tienen distintas funciones. Y, sobre todo, siempre el que encabeza el tribunal o el juzgado o las cámaras siempre es el juez, ¿no? Por debajo está el secretario, bueno, después vienen todos los demás auxiliares de justicia, que son los que ustedes van a ver con la doctora Villegas en la última clase. ¿Bien? Pero sí tienen que saber que el único que tiene potestad para juzgar en determinada clase de conflictos, ya sea de manera originaria o por revisión, son los jueces. Es decir, el juez es el único que va a poder tomar la decisión y va a resolver el conflicto en un órgano judicial. No va a ser otra persona. Después los secretarios, auxiliares letrados tendrán otras funciones, pero el único que tiene la potestad para juzgar es el juez. Y tiene la potestad para juzgar ya sea originariamente, es decir, si por ejemplo hablamos de un juez de primera instancia que recibe el caso y dicta una sentencia, o también puede juzgar por revisión de lo resuelto por otros funcionarios judiciales o por organismos administrativos. Esto ya lo han visto, todo lo que es apelación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer respecto de esto? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Cuando hablamos de los jueces, nosotros vamos a tener que saber, y esto suele ser una pregunta de examen, es qué características revisten los jueces nacionales y provinciales. Primero que nada, tenemos que saber que los jueces son permanentes, tienen una garantía de inamovilidad. ¿Eso qué significa? Significa que el juez va a ser el titular de un juzgado o titular de un tribunal, y va a ser siempre juez de ese tribunal y de ese juzgado. Es decir, no se lo va a poder mover de ese cargo, salvo que sea por renuncia, jubilación, fallecimiento o por algún tipo de las causales de remoción que vamos a ver. ¿Esto de dónde surge? Surge del artículo 18 de la Constitución Nacional, que lo que hizo fue proscribir las comisiones especiales designadas para casos particulares. Es decir, no existen jueces que vayan a ser designados para un caso en particular. ¿Bien? Cada juez es titular de un juzgado y va a recibir las causas que les toque por sorteo, ¿no? Entender. Pero nunca va a haber un juez destinado a una causa en particular. Eso está prohibido por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, primera característica, son permanentes. Segunda característica, son sedentarios. Eso significa que solo van a poder cumplir sus funciones dentro de lo que es la circunscripción territorial. Es decir, un juez civil y comercial de Mar del Plata va a poder entender solo en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Lo mismo los jueces de Cámara. Solamente van a poder entender en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Lo mismo pasa con la materia.
Un juez laboral solamente va a poder entender en cuestiones laborales. Y si es de Mar del Plata, solamente en el radio de lo que abarque el juzgado de Mar del Plata, es decir, el departamento judicial. Entonces, permanentes, sedentarios, porque no van a poder entender en otro lado, por ejemplo en Dolores. Después son inamovibles, es decir, que conservan sus puestos mientras dure su buena conducta, y no pueden ser separados de su cargo si no es por un juicio político o por un jurado de enjuiciamiento. Bien, esto ahora lo vamos a ver al final de la clase, más en detenimiento, todo lo que es juicio político y jurado de enjuiciamiento, que son las formas de remoción de los jueces, ya sean nacionales o provinciales, o ya sean de las Supremas Cortes, o la Corte Suprema, o los tribunales inferiores. Bien, son inamovibles, es decir, no se los puede echar si no es porque hayan incurrido en alguna de las causales de remoción de los jueces. Bien, siempre que dure su buena conducta, los jueces van a ser inamovibles. Y por último, la última característica, que además es uno de los requisitos para ser juez, es que tienen que ser letrados, es decir, tienen que ser sí o sí abogados. No puede haber jueces que no sean abogados. Bien, entonces, repasando un poquito las características de los jueces. Son permanentes, porque no van a ser designados para un caso en particular, sino que van a entender en todos los casos que se les asignen por sorteo. Inamovibles, porque conservan sus puestos mientras dure su buena conducta, salvo que incurran en alguna causal de remoción y por medio de un juicio político o jurado de enjuiciamiento los saquen de su puesto, los remuevan de su puesto. Son sedentarios porque no pueden cumplir funciones si no es en su circunscripción territorial, es decir, en Mar del Plata, fuera de Mar del Plata, no van a poder entender esos jueces. Y por último son letrados, es decir, necesitan tener sí o sí el título de abogado. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Nada? Buenísimo, seguimos entonces. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez? Es decir, tenemos un abogado, el día de mañana ustedes van a ser abogados y por ahí van a decir, bueno, yo la verdad que quiero ser juez, quiero formar parte de un órgano judicial y quiero ser juez. Bueno, ¿qué tienen que saber para decir, bueno, me puedo postular? Primero tienen que ser ciudadanos argentinos o hijos de ciudadanos argentinos en caso de que ustedes sean extranjeros. ¿Bien? Por otro lado, sí o sí, como les decía recién, tener título de abogado expedido por una universidad nacional o privada que esté autorizada, habilitada, o un título extranjero revalidado. ¿Bien? En cuanto a los títulos extranjeros, existe un proceso de revalidación de los títulos, que es que para que la persona que estudió afuera pueda ejercer acá, necesita pasar por un proceso de revalidación en que el Ministerio de Educación de acá y las universidades de acá aprueben ese título y digan, bueno, podemos ejercer. Lo mismo pasa si nosotros estudiáramos la carrera de abogacía o de derecho afuera y quisiéramos ejercer acá. Bueno, para eso vamos a tener que revalidar nuestro título. ¿Bien? Después, en cuanto a los años de ejercicio que vamos a tener que tener para poder ser juez, nos encontramos que si queremos ser jueces de los tribunales superiores, es decir, si queremos ser miembros de los tribunales superiores, Suprema Corte de Justicia de la provincia o Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos que tener como mínimo 8 años de ejercicio de la profesión. Es decir, desde que yo me recibo y me matriculo, no es desde la expedición del título, sino que es desde la matriculación en un colegio profesional, de ahí en adelante 8 años de ejercicio de la profesión. Es decir, para ser jueces, sí o sí, vamos a tener que ejercer antes como abogados. No es que vamos a recibirnos y por ahí cumplimos con todos los demás requisitos y directamente nos postulamos, no. Sí o sí tenemos que tener años en el ejercicio de la profesión. ¿Que desde cuándo se cuentan? Desde que nos matriculamos en el colegio de cada una de las ciudades o departamentos judiciales. No desde la expedición del título. Bien, entonces, 8 años
para los tribunales superiores, Suprema Corte de la Provincia o Corte Suprema de Justicia de la Nación. 6 años para las cámaras y 4 años para los juzgados o tribunales de primera instancia o tribunales colegiados. ¿Bien? Por otro lado, necesitamos tener de edad 30 años para la Suprema Corte de Provincia y para la Corte Suprema de Nación y también para las cámaras. Y 25 años de edad para lo que es juzgados de primera instancia o tribunales colegiados. Y el último requisito es que sí o sí tenemos que residir en la ciudad donde vamos a ejercer las funciones, ¿no? Si yo voy a ser jueza de Mar del Plata, tengo que residir en Mar del Plata, no puedo estar en Dolores. O lo que permite el código es estar hasta 60 kilómetros, es decir, que nos permita viajar y ejercer nuestras funciones como juez. Bien, ¿alguna pregunta? Profesora, perdón, lo de la edad no escuché muy bien. Lo de la edad, necesitamos tener como mínimo 30 años si queremos ser jueces de la Corte Suprema, Suprema Corte o las cámaras, y 25 años para lo que es juzgados de primera instancia o tribunales colegiados. ¿Vieron la diferencia, no, entre juzgados y tribunales? Sí. Bien, buenísimo. Gracias. Y una consulta. Sí, Francisco. ¿El ejercicio de los 8 años como abogado es como profesional liberal o Sí. ejerciendo dentro del Poder Judicial? No, también, las dos opciones. Ah, O sea, ustedes pueden ser que el día de mañana, siendo alumnos, pueden hacer pasantías en los juzgados o en los tribunales, y puede ser que después haya algún cargo en ese juzgado y el juez los nombre. En ese caso, una vez que ustedes estén recibidos, van a poder matricularse. La matriculación va a ser con incompatibilidad. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ejercer la profesión, sino que van a estar trabajando en un juzgado o un tribunal, pero comienza a correr ahí el plazo de los años en ejercicio para poder ser jueces. Entonces, Profe, sí. yo tengo anotado que para ejercer el máximo tribunal tiene que Sí. haber mínimo 8 años en nación y 10 años en provincia. ¿Puede ser o lo tengo anotado mal? No, es 8 en los dos. 8 en los Igual, dos, de todas perfecto. maneras, sí, los requisitos surgen de la Constitución Nacional y de la Constitución de Provincia y de las leyes del Consejo de la Magistratura, que ahora lo vamos a ver. Pero Sí, es sí, 8 sí. años en los dos. Como les decía, para cumplir los años de ejercicio puede ser ejercer liberalmente cuando se reciban y se matriculen, o estando dentro de un juzgado o tribunal trabajando, siempre que se matriculen. ¿Bien? Después me preguntaba Nahuel lo de la distancia. Nosotros, para ser jueces, lo que tenemos que hacer es residir en el lugar donde vamos a ejercer, por ejemplo, Mar del Plata. Pero existe la excepción de 60 kilómetros, porque podemos vivir cerca y trasladarnos hasta el juzgado o tribunal. ¿Bien? Bueno, si de esto no hay ninguna duda, seguimos para hablar de las incompatibilidades que tienen los jueces. ¿Bien? Una consulta, ¿cómo se llama al concurso, digamos, de jueces? O sea, para la designación. Ahora, después de las incompatibilidades, vamos a hablar de todo el régimen de designación. Bien, ¿qué pasa? Uno decide ser juez, concursa, lo nombran y dice, bueno, yo ahora soy juez, ¿qué más puedo hacer? Bueno, prácticamente nada. Prácticamente uno como juez lo que va a hacer es dedicarse pura y exclusivamente a ejercer su función de juez. Bien, entonces, dentro de las incompatibilidades que tienen los jueces es, no pueden ejercer la actividad política, no pueden ejercer el comercio, no pueden realizar cualquier actividad profesional, ¿no? Es decir, no pueden ser abogados liberales, lógicamente, salvo que entiendan como abogados en defensa de intereses personales, cónyuge, de los padres o de los hijos. Entonces, yo como juez, si el día de mañana, por ejemplo, mi cónyuge o mis padres o mis hijos tienen algún tipo de
conflicto judicial, en algún juicio, ya sea como actores y demandados, voy a poder representarlos. ¿Por qué? Porque está dentro de las excepciones. Lo mismo si tengo un juicio en mi contra o yo soy actor en algún juicio. ¿Bien? En esos casos voy a poder ejercer como abogado, pero solamente en esos casos. Después no puedo como juez desarrollar ningún tipo de actividad profesional. Tampoco puedo desempeñarme en empleos públicos o privados. No pueden ejercer el cargo de rector de la universidad, decano de la facultad o secretario de las universidades o facultades. No pueden practicar juegos de azar. Esto les va a sonar bastante por ahí ridículo, más en el tiempo en el que estamos, pero sí es una incompatibilidad, practicar juegos de azar. Tampoco concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos. Y, como última incompatibilidad, deben siempre ejecutar actos que no comprometan la dignidad del cargo. Es decir, los jueces en todo momento tienen que actuar con decoro y delicadeza que el cargo les otorga, ¿no? Entonces, como juez, tengo que cuidar de mi imagen, actuar con decoro y delicadeza y no realizar ninguna de las actividades que les acabo de nombrar. Mi abuelo, disculpe doctora, mi abuelo que era juez decía que no solo había que ser juez, sino también parecerlo. Parecer, exactamente. Ser y parecer. Obviamente todo lo que es juegos de azar y concurrir habitualmente a lugares de ellos, no es que no, siendo juez va al casino, es una causal de remoción, ¿no? Pero bueno, sí tiene que guardar el decoro y la delicadeza. Sí, alguien estaba preguntando. Viviana, sí. ¿No hay jueces en la facultad como profesores? Sí, como profesores sí. Sí pueden ejercer la docencia, eso sí. Siempre que el Poder Judicial avale el cargo de docente. Eso siempre, no hay objeciones del Poder Judicial. Pero ¿Cómo? Pero ejerciendo la docencia, yo que he presenciado algunas clases, más de uno hace su vista política. Sí, lo que no, sí, no significa que uno no tenga una inclinación política, sino que lo que no pueden hacer es ejercer un cargo político. ¿Bien? Nunca. Sí, pues obviamente todos podemos tener nuestra inclinación política y digamos, manifestarlo o no, de acuerdo a lo que uno considere apropiado, a los alumnos. Pero no puede ejercer ningún cargo político. ¿Bien? Ningún cargo. No va a poder ser concejal, no va a poder ser gobernador, ni nada. Es juez, únicamente. Y todas estas incompatibilidades es porque el juez tiene que estar pura y exclusivamente abocado a su función de juez, es decir, de juzgar en todos los expedientes que le sean sorteados. Porque los jueces, si bien el horario de tribunales es de 8 a 14 en la provincia de Buenos Aires, luego de ese horario los jueces igualmente están trabajando y están dictando sentencias, resoluciones y demás. Bien, entonces, ese es el motivo de por qué no pueden ejercer ni el comercio, ni actividad política, ni ser rectores o decanos de la facultad, ser secretarios y demás. ¿Bien? ¿Alguna duda? Me voy a fijar las preguntas. ¿La docencia la ejercen de manera remunerada o no? Sí, sí. Bien. No hay incompatibilidad en que sea remunerado. Bien. Lucía me pregunta si estas incompatibilidades aplican tanto a los jueces de los tribunales superiores como a los de primera instancia, y sí. Sí, aplican a todos. Voy a repetirlas, así si quieren las pueden anotar. Igual de todas maneras, en todos los libros de los que estudien están, así que no se preocupen si no llegan a. No pueden ejercer la actividad política, el ejercicio del comercio, realizar cualquier actividad profesional, salvo que, como les comentaba, sea en defensa propia o en defensa de intereses del cónyuge, padres o hijos, no de hermanos. La ley no habla de hermanos, ya en ese caso no se puede. Solamente intereses personales, cónyuge, padres o hijos. No pueden desempeñarse en empleos públicos o privados,
Es decir, un juez no va a poder trabajar de manera privada, por ejemplo, en una empresa, eso no se puede. No pueden ejercer el cargo de rector de la universidad, decano de la facultad o secretarios de la facultad o la universidad. No pueden practicar juegos de azar, no pueden concurrir habitualmente a los lugares destinados a los juegos de azar, y por último, no pueden ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo que están ejerciendo. Es decir, todos sus actos tienen que estar siempre guardados con el decoro y la delicadeza que el puesto les requiere. ¿Bien? Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Hay alguna pregunta más? Creo que no. Vamos a seguir con la designación de los jueces. ¿Bien? Acá van a ver que la designación es distinta, ya sea para los jueces de tribunales superiores, Corte Suprema de Justicia de la Nación o Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que para la designación de los jueces de tribunales inferiores, que son las cámaras, juzgados o tribunales unipersonales. ¿Bien? Asimismo, también vamos a ver que hay una diferencia entre cómo se elegían los jueces antes de la reforma constitucional de 1994 y cómo se eligen ahora. ¿Bien? Antes y a partir del 94 hubo muchas modificaciones en la forma de elección de los jueces. ¿Bien? Cuando ustedes estudian, siempre traten de buscar algo que esté actualizado, porque se han modificado. Pero actualmente, la forma en que se designan los jueces es, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está regulado en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Bien, ¿quién va a elegir a los magistrados, es decir, a los jueces de la Corte Suprema? El presidente de la Nación, es decir, el Poder Ejecutivo. Siempre, para los órganos superiores, el que los elige es el Poder Ejecutivo. En caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a ser el presidente, y en el caso de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, va a ser el gobernador. Bien, en el caso de los jueces federales de la Suprema Corte, perdón, de la Corte Suprema, va a elegirlo el presidente con acuerdo del Senado que tenga siempre los 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública que va a ser convocada al efecto. Bien, entonces, el presidente va a elegir a un abogado que se haya postulado para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en una sesión pública convocada a los efectos de designar a un juez nuevo que haya una vacante en la Corte Suprema, y va a ser electo si hay acuerdo de los 2/3 de los miembros presentes del Senado. ¿Bien? Eso es para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para la Suprema Corte de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, la elección está regulada en el artículo 175 de la Constitución Provincial. ¿Bien? Van a ser designados también por el Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador, pero ya no con un acuerdo del Senado de los 2/3, sino con acuerdo del Senado de la mayoría absoluta de sus miembros. ¿Bien? Mayoría absoluta de sus miembros, no con los 2/3. La mayoría absoluta es la mitad más 1. ¿Bien? En el caso de los jueces que son inferiores, es decir, cámara, juzgados o tribunales unipersonales, en el caso de los jueces federales también los va a nombrar el presidente, pero siempre en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura. ¿Bien? Con acuerdo del Senado. ¿Eso qué significa? Significa que los jueces, tanto en provincia como en nación, de tribunales inferiores, se van a tener que postular a un cargo que esté vacante en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el organismo dependiente del Poder Judicial que se encarga de la designación, de todo el proceso de designación y remoción de los jueces. ¿Bien?
El Consejo de las Magistraturas se crea con la reforma de 1994 y tiene como principal función la designación, llevar a cabo todo el proceso de designación de los jueces inferiores, no de la Corte Suprema o la Suprema Corte, porque esos los elige directamente el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En los jueces inferiores va a haber todo un proceso de selección. Bien, el proceso consiste en, primero, postularse, inscribirse como interesado en una lista de postulantes y luego, ¿no?, cuando se abra algún cargo vacante, postularse para cubrir ese puesto de juez. Bien, yo, estando en Mar del Plata, puedo concursar, si quiero, para cubrir un puesto vacante en un juzgado de Dolores, por ejemplo. No hay problema, siempre y cuando me traslade y me vaya a vivir a Dolores. Bien, entonces, si quiero ser juez, primero me tengo que inscribir en la lista de aspirantes del Consejo de la Magistratura. Y luego, cuando haya un cargo vacante y se abra un proceso de selección para cubrir ese cargo, me tengo que inscribir ahí. Luego de la inscripción, me van a llamar para rendir un examen. Tengo que rendir un examen que es escrito y también tiene una parte oral. Luego de rendir el examen, si apruebo el examen y estoy dentro de los 3 mejores, me van a preseleccionar. Es decir, de todos los que rinden, se van a preseleccionar 3 candidatos para cubrir el cargo. Bien, esos 3 candidatos se van a seleccionar de acuerdo no solo a haber aprobado los exámenes, sino a la idoneidad que tenga cada uno de los candidatos, ya sea trayectoria, trabajos presentados, si tiene libro, bueno, todo el currículum cuenta a la hora de la elección de un juez. ¿Bien? Entonces, se van a seleccionar 3, eso se llama terna. La terna lo que hace es elevarla al Consejo de la Magistratura y decir, de todos los que rindieron, estos 3 son los que están en condiciones para cubrir el cargo de juez. ¿Bien? Son los candidatos más idóneos para cubrir el cargo de juez. Y de esa terna, el presidente, en el caso de los jueces inferiores nacionales o federales, o el gobernador, en caso de la provincia de Buenos Aires, va a seleccionar a uno, también de acuerdo a la idoneidad, y siempre tiene que haber acuerdo del Senado en sesión pública. ¿Bien? Entonces, en el caso de los jueces superiores de las Cortes Supremas, sí. Perdón. Previo a la terna se realizan las entrevistas del Consejo de la Magistratura. Claro. Porque generalmente pasa mucho tiempo entre que se rinde hasta esa instancia para ver si presentaron nuevos trabajos, si tienen algún antecedente o alguna denuncia. Y van por el orden de mérito, perdón Carlos. Van por orden de mérito las entrevistas y luego ahí sí se elige la terna. Claro, exactamente. Como dice Solange, puede existir, o sea, puede pasar que exista mucho tiempo entre que uno rinde y tiene las entrevistas, porque además, para la terna, lo que se hace es un examen también psicológico para ver si la persona, el candidato, es idóneo también en lo que es de la parte psicológica para ejercer la función judicial y ser juez. Entonces, ahí puede actualizar y presentar trabajos, ver si hay denuncias y demás. ¿Bien? También pasa que puede pasar mucho tiempo entre que uno es designado juez y empieza o comienza a ejercer sus funciones, porque muchas veces tenemos jueces designados y los juzgados todavía no están en funcionamiento. Por ejemplo, el Tribunal de Trabajo 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que como ya habrán visto, por ley tienen que ser 6. Actualmente hay 4, de los cuales el número 4 se abrió hace muy pocos años, y el 5 ya tiene todos sus abogados designados, pero todavía no está en funcionamiento. Y no sabemos cuándo va a empezar a funcionar. Y esos abogados ya están designados hace por ahí 1 año y medio. Bien, entonces, como les decía, para redondear lo que es la designación, en los casos de los tribunales superiores, siempre que hablemos tribunales superiores van a ser
Corte Suprema de Justicia de Nación y Suprema Corte de la Provincia, en esos casos los elige el Poder Ejecutivo, presidente o gobernador. ¿Bien? Con acuerdo del Senado, en el caso de Nación son 2/3 y en el caso de provincia es mayoría absoluta. ¿Bien? Para los tribunales o juzgados inferiores, cámaras, tribunales y juzgados de primera instancia, ya ahí se agrega un paso previo que es concursar en el Consejo de la Magistratura. Inscribirse primero como aspirante, después inscribirse para la vacante que haya, para el lugar donde sea, rendir los exámenes, tener las entrevistas, pasar todas las entrevistas, presentar todo el currículum, actualizarlo y quedar dentro de la terna. Bien, una vez que uno está dentro de la terna, esa terna el Consejo de la Magistratura lo eleva al Senado y el gobernador o el presidente lo que va a hacer es elegir a uno de los tres, decir, bueno, obviamente por qué lo eligió, y el Senado tiene que, en una sesión pública, dar acuerdo de la elección del Poder Ejecutivo. Una vez que el Senado da acuerdo de la elección, ahí la persona queda designada formalmente como juez. ¿Bien? Obviamente que le van a informar la designación y todo. Eso no significa que al otro día empiece a cumplir sus funciones, sino que tiene que esperar a que el Consejo de la Magistratura le informe cuándo va a poder ir al juzgado o al tribunal o a la Cámara y ejercer las funciones. Sí, disculpe, doctora. Yo le pregunté la semana pasada a la doctora Giovanello porque había leído en uno de los apuntes que decía que una de las formas de designación era por el voto popular a través de la elección de los ciudadanos. Y me había llamado la atención porque yo sabía que no es lo normal y no estaba aclarado. No. Yo tengo entendido de que en algunos casos, o sea, por ejemplo, ante la vacante, la apertura de una vacante de los jueces de la Corte, se publican las personas que son elegidas, los postulantes en la página del Ministerio de Justicia y de la Corte, y los ciudadanos tenemos la oportunidad de emitir nuestro voto, nuestras objeciones respecto a la persona que se está postulando, ¿no? Pero no entendía muy bien, no sabía muy bien en qué momento era la designación del juez por el medio del voto popular. No, es que en realidad por medio del voto popular no hay nunca designaciones de los jueces. Claro, sí. Siempre va a ser, como decís vos, por medio del proceso de selección del Consejo de la Magistratura, o bueno, en el caso de los tribunales superiores, puede haber, digamos, una opción, la página web para poder uno dar su opinión, pero en realidad no es vinculante. Esa nunca va a ser vinculante. Bien. Siempre el que decide va a ser el presidente. Es más, los magistrados, para ser magistrados de tanto la Corte Suprema como la Suprema Corte, es todo muy político en realidad. Más allá de los méritos y la idoneidad, son cuestiones políticas y los eligen directamente los presidentes, el presidente o los gobernadores, con acuerdo de los senados, pero no, digamos, nada de lo que nosotros podamos decir va a ser vinculante para la elección. Sí, por eso a mí me llamó mucho la atención cuando lo leía, dije, ¿cómo? Claro, no, tienen que tener cuidado con apuntes, porque hay muchos dando vuelta, muchos de elementos, muchos de teoría. Hay algunos que son por ahí viejos, es más, hasta quizás de antes de la reforma del 94, que tienen otra forma de selección. Antes directamente el presidente y el gobernador elegía y con acuerdo del Senado se designaban. En el 94 se crea el Consejo de la Magistratura y ahí empieza todo el proceso de selección. Claro, para darle más transparencia a la elección de los jueces se crea la. Exactamente. Acá Francisco me dice que hay subido un apunte, que supuestamente lo dice en el apunte del campus, que en realidad yo creo que ahí lo que está haciendo referencia es a la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Claro, eso sí también. también. Se están confundiendo con eso. Ahora vamos a hablar del Consejo de la Magistratura, vamos a ver la composición y cómo son electos los integrantes, pero no tienen que confundirse lo que son los aspirantes al puesto de juez que los integrantes del Consejo de la Magistratura. Los aspirantes... Sí, Valentín. Gracias. Perdón,
No, no hay problema. En caso de que el Senado no apruebe el juez que aceptó el Poder Ejecutivo, ¿qué sería ahí? Bueno, en ese caso tenemos 3 jueces. O sea que si la primera opción no es aceptada por el Senado, seguimos con las otras 2. En caso de que no haya acuerdo del Senado por ninguno de los 3 ternados, vuelve otra vez y se hace de vuelta todo el proceso de selección. Se tiene que rendir de vuelta y empezar de cero. Siempre Listo, la terna es definitiva. Si no se elige a ninguno, se vuelve a rendir. No pasa usualmente. No es algo que sea habitual. Bien, a ver que habían unas preguntas. Jueces, bueno, Gabriel me pregunta cuáles serían los jueces inferiores. Los jueces inferiores son jueces de cámara, jueces de los juzgados de primera instancia o los tribunales unipersonales, tribunales colegiados. Inferiores van a ser todos los que están por debajo de la Suprema Corte y Corte Suprema. Bien, los llamamos jueces inferiores. Jueces superiores, Corte Suprema y Suprema Corte. Bueno, igual ahí algunos compañeros te han contestado, que está bien. De nada, he mencionado cámara, juzgados, bien. Durante el tiempo que transcurre entre que son elegidos hasta que comienzan a ejercer, ¿qué pasa con las incompatibilidades? Nada. Desde el tiempo que son electos hasta que empiezan a ejercer, pueden seguir ejerciendo la profesión de abogados, por ejemplo. O pueden seguir trabajando en un juzgado o tribunal en caso de que estén trabajando como funcionarios judiciales. No hay problema con el tema de las incompatibilidades. Incompatibilidades a partir de que empiezan a ejercer. Valentina, estás levantando la mano, no sé si me querías hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Estaba pensando lo mismo de las incompatibilidades. Si un juez todavía no fue elegido y él tiene unos casos, sigue ejerciendo como abogado, y luego lo eligen como juez, ¿qué pasa con esos casos que él estaba representando mientras tanto? Bien, en ese caso, el juez lo que tiene que hacer es renunciar al patrocinio o revocar los poderes que tengan todas las causas. En esos casos lo que se hace es derivar todas las causas a un abogado que quiera seguir con esos expedientes, pero no pueden seguir entendiendo en esos casos. También puede pasar, por ejemplo, que yo soy abogada, ¿no? Soy abogada, ejerzo la profesión de manera liberal, hago laboral y tengo juicios laborales, ¿no? Concurso, me eligen como jueza y empiezo a ejercer como jueza, ¿no? Y llega un momento que por ahí voy a recibir una causa en la que yo tenga que resolver que fui yo la que la inicié o yo estoy como representante de la demandada. Estaba hasta el momento de la designación. En ese caso, yo como jueza lo que tengo que hacer es recusarme de ese expediente. Yo no voy a poder resolver esa cuestión por una cuestión lógica, ¿no? Porque uno tiene que ser imparcial como juez. Entonces, si yo estaba representando al actor, representando al demandado, nunca voy a poder, en ese caso, resolver ese conflicto, ¿no? Porque ya ahí no hay imparcialidad. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta acerca de la designación. Acá tengo una pregunta de Carolina. En el caso de que el juez decida llevar adelante un juicio como actor o abogado de su cónyuge, hijos, padres, ¿qué pasa con su actividad de juez? Nada. Él va a poder representar a su cónyuge, a los hijos o a los padres, o representarse a sí mismo, ¿no? Y poder seguir ejerciendo la función de juez. No hay problema. Obviamente que si la representación va a ser en materia donde yo ejerzo como juez, digamos, uno lo que hace es decir, bueno, no voy a hacerlo yo, no voy a ser yo el abogado que lo represente, se lo derivo a un colega, porque si no, no queda muy prolijo. Pero no hay incompatibilidad en esos casos. ¿Bien? Tampoco hay compatibilidades para ser actor o demandado en un juicio. Obviamente que yo como juez me pueden demandar por ejemplo, un daños y perjuicios. No, eso no implica, obviamente, no me voy, digamos, en ese caso me puedo representar yo misma, no hay problema y no hay incompatibilidad. Siempre, digamos, lo que se suele hacer es derivar el caso, porque es un poco más sencillo, pero no hay incompatibilidades
y tampoco hay problema en que yo sea actor en un juicio, por ejemplo. Profesora. Sí, Oscar. Sí, yo acá estoy viendo en el campus que hay un archivo que dice requisitos para ser juez, y en uno de los puntos dice formas de designación, y dice elección popular mediante el voto de los ciudadanos. No, después voy a revisar el campus porque eso no está mal. ¿En qué es? ¿En la unidad 4? Sí, aparte después de las formas de designación dice, por ejemplo, elección popular, después dice carrera judicial, sistema cerrado donde todos los interesados provienen de cargos inferiores, concurso de méritos. No, está bien. A ver, la carrera, primero lo de elección popular, eso yo creo que debe ser un apunte de clase. Ojo, no sé quién, después voy a ver quién lo habrá subido, porque antes de la reforma, sí, la elección era por el voto popular. Después de o sea, antes, hace muchos años, ¿no? Era por elección de voto popular, y es un sistema que no se usa en Argentina, ¿bien? Acá la elección, nosotros no elegimos nuestros jueces. Lo que No, lo en eso es estoy el de Poder acuerdo, Ejecutivo. pero lo que pasa es que está en el campus el archivo y lleva a confusiones. Por eso lo voy a chequear porque no sé Es quién que lo habrá yo creo que el archivo da a entender los distintos sistemas que hubo, o sea, son ejemplos, no es Por eso, justamente eso que se hace. Claro. O sea, como Sí, le fuimos diciendo en pero las clases no anteriores. especifica nada, no especifica Claro, por eso. nada de distintos... Yo voy a ver quién lo subió, porque el apunte no lo hice yo, porque quizás es un apunte de clase, y como dice Valentina, son ejemplos que por ahí se aplican en otros países, pero bueno, no es lo que se aplica acá, ¿bien? No es la forma de designación de los jueces acá. Después me habías comentado de la carrera judicial. La carrera judicial es lo que nosotros llamamos cuando empezamos a trabajar en un juzgado y vamos ascendiendo de puesto y después concursamos para un cargo de juez. Pero eso no nos da ningún privilegio ni nada, digamos. Vamos a tener que concursar como cualquiera que venga de afuera. Bien, decimos carrera judicial porque trabajamos toda nuestra vida en tribunales y llegamos a ser juez y nunca ejercemos como abogados liberales. Bien, pero eso no significa que tengan algún tipo de privilegio en la elección. Bien. Bien, ahí me pasó Lucía el archivo, lo voy a chequear y voy a hablar con los profesores a ver quién lo subió. Bueno, Mía dice en Estados Unidos lo elige el pueblo, claro, acá no. Acá, como les comentaba, Corte Suprema, Suprema Corte los elige el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, 2/3 de la mayoría para Nación y mayoría absoluta para Provincia de Buenos Aires. Y en el caso de los tribunales inferiores está todo el tema de la designación de los jueces por medio del Consejo de la Magistratura. En Palacios, Francisco me pregunta si en Palacios está todo. En Palacios está la designación nacional, no la provincial. En la provincial lo que ustedes tienen que tener en cuenta es la Constitución Nacional, ¿no? Y también las leyes del Consejo de la Magistratura, que es la 11.868, provincia, y la 24.937, que es nación. ¿Bien? Ahí está todo, en esas leyes va a estar todo el proceso de selección de los jueces. También tienen que tener en cuenta el artículo 114 de la Constitución Nacional y el 175 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, vamos a seguir con los temas que nos quedan. Sí, ¿quién me habla? Lucía. Bien. ¿Podrías repetir los números de las leyes, por favor? Sí. Igual ahora lo vamos a ver cuando veamos Consejo de la Magistratura, que es el tema que sigue. Son la ley 24.937 para Consejo de la Magistratura Nación y ley 11.868 Consejo de la Magistratura Provincia de Buenos Aires. Siempre que lean leyes, busquen el texto actualizado de las leyes. Nosotros, por lo general, recomendamos una página que se llama Infoleg, que seguramente la conocen. En Infoleg pueden buscar por número de ley, decreto, resolución, y les va a dar el texto original de la ley
y todas las modificaciones. Y por último van a poder ver el texto actualizado de la ley, que ese es el que importa, porque una ley puede tener 80 modificaciones, como es el caso de la ley del Consejo de la Magistratura, que ha tenido muchas modificaciones a lo largo del año. Así que siempre busquen el texto actualizado de la norma. ¿Bien? Sí, disculpe, en Infoleg aparece la actualización y el texto completo con las modificaciones de la ley 26.855, que fue la más reciente que modificó el Consejo de la Magistratura de la Nación. Exactamente. Tenés la ley marco, que es la 24.937, y después todas las modificaciones. Siempre en Infoleg van a encontrar la ley actualizada. Igual creo que en el campus están subidas también actualizadas, pero lo voy a chequear por si las dudas. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar del Consejo de la Magistratura. Como les dije, el Consejo de la Magistratura es un órgano dependiente del Poder Judicial, es un órgano colegiado, es decir, que tiene varios integrantes, y está compuesto por jueces, abogados, legisladores y académicos que pertenecen a la universidad. Bien, el Consejo de la Magistratura se encarga de la selección de los jueces y además de la remoción y de controlar que todos los jueces cumplan con sus deberes. Bien, siempre el Consejo de la Magistratura es el que va a intervenir frente al incumplimiento de alguna de los deberes que tengan los jueces. Siempre de los jueces, no de otros funcionarios judiciales. Bien, sí o sí de los jueces. En Nación, el Consejo de la Magistratura está compuesto por 13 miembros. Bien, 3 jueces que van a ser designados de acuerdo a, digamos, siempre equitativamente, van a ser jueces de tribunales superiores, primera instancia y cámaras. 6 legisladores, 3 por cada cámara, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Bien, entonces van a ser 3 legisladores, es decir, 3 senadores, 3 diputados, van a ser de esos 3, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, que son electos en el Senado, con elecciones internas del Senado. 2 abogados de la matrícula, los abogados son elegidos por los abogados. Nosotros en el 2019 para provincia tuvimos elecciones para abogados que nos representan en el Consejo de la Magistratura de Provincia de Buenos Aires, y en el caso de las últimas elecciones salió electa la doctora Marina Sánchez Herreros, que es doctora de nuestra facultad, y es de Mar del Plata también. Así que en el caso de los miembros abogados del Consejo de la Magistratura son electos por los propios abogados. Un representante del Poder Ejecutivo, que lo elige el Poder Ejecutivo, y un representante del ámbito académico, ¿bien? Que va a ser, sí o sí, tiene que ser titular de cátedra y contar con una trayectoria y prestigio reconocido. ¿Bien? Entonces, en Nación, el Consejo de la Magistratura está compuesto por 13 miembros. 3 jueces, que son elegidos por medio de elecciones en el Colegio de Magistrados de Nación. 6 legisladores, 3 por cada cámara, que son electos también en cada cámara. 2 abogados, que van a ser electos por propios abogados mediante elecciones en los colegios de abogados de cada departamento judicial. Un representante del Poder Ejecutivo, que lo elige el Poder Ejecutivo, y un representante del ámbito académico, que tiene que ser sí o sí un titular de cátedra y contar con una trayectoria reconocida y con prestigio a nivel académico. Bien, en el caso de provincia, van a ser 18 los miembros del Consejo de la Magistratura. Va a ser un ministro de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, es decir, un juez de la Suprema Corte, un juez de Cámara, un juez de primera instancia o tribunal de única instancia. En este caso, en provincia es un poco más equitativo que en Nación, porque va a haber un juez por cada estamento. Es un juez de la Suprema Corte, un juez de Cámara y un juez de primera instancia. Un miembro también del Ministerio Público, que en Nación eso no existe, es decir, vamos a tener un representante del Ministerio Público,
6 legisladores, al igual que en Nación, 3 por diputados, 3 por senadores, también 2 de la mayoría y 1 de la minoría, 4 representantes del Poder Ejecutivo y 4 representantes del Colegio de Abogados, 2 del conurbano y 2 del interior. ¿Bien? ¿Alguna duda de los integrantes? Podríamos hacer un breve repasito. Oh, sí. Sé que hoy les voy a dar mucha información a diferencia de la clase anterior, pero cualquier duda que tengan, obvio que me pueden contactar al mail. Consejo de la Una Magistratura. pregunta, doctora. Esta le iba a preguntar. No, al Ministerio Público le quería preguntar. Sí. ¿Por qué está compuesto el Ministerio Público? En realidad el Ministerio Acá Público... está en el artículo, sí, lo tengo acá en el artículo, tengo la Constitución en la mano. Justo, bueno, me quería leer para escucharla a usted. Sí, en realidad el No Ministerio tienen que ser Público... abogados. ¿Cómo? ¿No tienen que ser necesariamente abogados? No, sí, en el sí. Ministerio Público sí, es un representante del Ministerio Público. El Ministerio Público Sí, es del el que pueblo, se sí, sí. va a encargar de toda la, digamos, ¿cuándo interviene el Ministerio Público? En los casos penales o en los casos en que de familia, por ejemplo, ¿bien? Pero por lo general en casos penales, el Ministerio Público es el que se va a encargar de la acusación y de representar los intereses del Estado. No sé si igual lo han visto o lo vamos a ver en las próximas clases, porque hay una bolilla específica que habla del Ministerio Público. En el caso de provincia, tenemos un representante del Ministerio Público que en Nación no lo tenemos. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos del Consejo de la Magistratura, lo que ustedes tienen que saber es que es un órgano dependiente del Poder Judicial que está compuesto por jueces, abogados, legisladores y académicos. ¿Bien? En caso de Nación son 13 miembros, 3 jueces que los van a elegir en los colegios de magistrados, 6 legisladores, 3 por cada cámara, que los van a elegir cada cámara por medio de elecciones internas, siempre van a ser 2 por mayoría y 1 por la minoría, de acuerdo a los representantes de cada partido, 2 abogados de la matrícula, que son electos en elecciones en los colegios de abogados, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico, que sí o sí deberá ser titular de cátedra y tener trayectoria reconocida y prestigio. ¿Bien? En provincia tenemos 18 miembros, un ministro de la Suprema Corte, a los jueces de los tribunales superiores se les dice ministros, un ministro de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, un juez de Cámara, un juez de primera instancia o única instancia y un miembro del Ministerio Público. Bien, 6 legisladores, igual que en Nación, 3 por cada cámara, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, 4 representantes del Poder Ejecutivo, que los elige el mismo Poder Ejecutivo, y 4 representantes del Colegio de Abogados, que los elegimos los abogados por medio de elecciones. 2 van a ser representantes del conurbano y 2 van a ser representantes del interior. Bien, todos estos miembros lo que van a hacer es entender tanto en la designación de los jueces, es decir, en el proceso de designación, como en el proceso de remoción de los jueces. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Qué tiempo ejercen el cargo? Están 4 años. ¿Todo? Sí, 4 años y pueden ser reelectos. Bien. Cada 4 años vamos a tener elecciones. Natalia me dice, la ley 11.868 es la del Consejo de Magistratura de Provincia. Sí, es así. Y la 24.937 es la de Nación. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el último punto de la bolilla, que es la remoción de los jueces. Bien. ¿Cuándo a un juez se lo puede remover? O sea, nosotros tenemos que saber que los jueces tienen la garantía de inamovilidad, como veíamos al principio, es decir, no se los va a poder destituir de su cargo, ni apartar de su cargo, salvo que renuncien o se jubilen, o en los casos de remoción en los que no cumplan con sus deberes o tengan un mal desempeño en sus funciones. Bien, entonces,
Dentro de lo que es la remoción de los jueces, tenemos como causales, primero, el mal desempeño de sus funciones. Es decir, el mal desempeño mientras ejercen su tarea de juez, ¿no? Por ejemplo, el artículo 32 del Código Procesal Civil y Comercial. Bien, ustedes van a ver que en todos los códigos van a tener deberes de los jueces. Eso lo van a ver también en la clase que viene. El no ejercer esos deberes es motivo de mal desempeño de sus funciones. Un ejemplo es el artículo 32, que habla de la falta de excusación de los jueces. Es decir, cuando los jueces deban excusarse de un expediente porque consideran que les comprenden alguna de los casos para que no puedan entender en un juicio porque no van a ser imparcial. Ejemplo, un juez nunca puede llevar adelante un proceso en donde el actor o el demandado o los mismos abogados que representan a los actores y demandados sean familiares, ¿no? O tengan enemistad o amistad reconocida. No me quiero meter mucho en este tema porque lo van a ver la clase que viene. En esos casos, los jueces se tienen que excusar. Es decir, van a decir, por esta cuestión yo no puedo entender en este juicio. ¿Bien? El no excusarse es motivo de mal desempeño de sus funciones. Y es una de las causales de remoción que establece la ley. Otra de las causales de remoción que establece la ley es el que vamos a ver en el artículo 168, que es cuando se da la pérdida de jurisdicción de un juez. No se los explico ahora porque lo vamos a ver en un ratito nomás antes de terminar la clase, pero es para que no se mezcle. Entonces, una de las causales, mal desempeño de sus funciones. Otra de las causales es cometer un delito en ejercicio de sus funciones, ¿no? Esos son todos los delitos que van a estar regulados en el Código Penal. Ejemplo, incumplimientos de deberes de funcionario público, peculado, bueno, todos los delitos que estén en la sección de delitos de funcionarios públicos, si alguno de los jueces los comete, es causal de destitución o de remoción del cargo de juez. Y por último, delitos comunes, ¿no? Por ejemplo, un homicidio. Si un juez comete un homicidio, un robo, o lo que sea, cualquier delito común, también es motivo de destitución de su cargo como juez. ¿Bien? Lo que tenemos que saber es que los jueces tienen fueros por los que la justicia ordinaria no los va a poder juzgar hasta tanto sean destituidos como jueces, ¿no? Entonces, si un juez comete un delito, por ejemplo un homicidio, la justicia no lo va a poder juzgar por el homicidio hasta tanto el Consejo de la Magistratura no lo haya destituido de su función de juez. Bien, el Consejo solamente se encarga, ¿no?, de destituirlo como juez, pero no de juzgarlo penalmente. Juzgarlo penalmente lo va a hacer la justicia ordinaria. ¿Cuándo? Cuando haya perdido los fueros y haya sido destituido de su función de juez. Eso es importante que lo sepan. ¿Bien? Bueno. De la misma manera en que nosotros veíamos que en la designación... Perdón, profe, una consulta. Sí. ¿Automáticamente cuando le sacan los fueros queda destituido del cargo por el Consejo de la Magistratura? No, en realidad primero se lo destituye del cargo, ahí pierde los fueros y puede ser juzgado por la justicia ordinaria. Mientras tanto, sí. Claro, no es como con los legisladores. No, acá primero perdés, digamos, primero te destituyen y después sos juzgado por la justicia ordinaria. Bien. Te iba a decir algo y ahora me olvidé, pero bueno, no importa, igual ese tema ya lo estamos entrando en ese tema. Les decía que al igual que sucede en la designación, dependiendo el grado y el fuero del juez que se analice, la remoción va a variar el proceso para destituir. Antes de la reforma del 94, todos los jueces eran removidos por juicio político, ¿bien? Donde intervenían las dos cámaras, diputados que acusaba y formaba la acusación de un magistrado, y senadores, que lo que hacía era juzgar y decidir, ¿no?, si se los va a destituir o no. Con la reforma del 94, esto cambió totalmente.
Para los magistrados de la Corte Suprema y de la Suprema Corte, sí vamos a continuar con el juicio político. ¿Bien? Donde, cuando haya una denuncia, cualquier ciudadano de la nación puede denunciar a un juez. Frente a una denuncia, la Cámara de Diputados va a formular la acusación y la Cámara de Senadores va a llevar adelante el proceso de juzgamiento y va a resolver si corresponde la destitución o no de ese juez de la justicia, digamos, de los tribunales superiores. Corte Suprema de Justicia de Nación y Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. En eso quedamos igual que antes de la reforma del 94. Ahora, para los jueces inferiores, ¿no? Ya no va a ser por juicio político, sino que va a ser por un jury o jurado de enjuiciamiento. Jury o jurado de enjuiciamiento. Este jurado de enjuiciamiento, en el caso de Nación, está regulado por la ley 26.080 y el artículo 115 de la Constitución Nacional, y en provincia está regulado por la ley 13.661. Repito, Nación, jurado de enjuiciamiento, Nación, ley 26.080. Y en provincia, ley 13.661. Bien. El jurado de enjuiciamiento o el jury va a estar compuesto en Nación por 7 miembros y en provincia por 11 miembros. En el caso de provincia, si bien los miembros son 11, va a poder funcionar con un número no inferior a 6. ¿Bien? Y va a estar integrado, de vuelta, por legisladores, jueces y abogados de la matrícula, que los van a elegir en el Consejo de la Magistratura. Cuando se realiza la acusación a un juez y esa acusación es admitida, pues ya sea por el jurado de enjuiciamiento o por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el juez va a quedar suspendido en el ejercicio de su cargo. ¿Bien? Entonces, desde que es admitido, desde que el jurado admite la acusación, el juez queda suspendido. Es decir, no puede ejercer provisoriamente la función de juez, hasta tanto se resuelva su proceso. ¿Bien? Entonces, si yo soy juez y tengo una denuncia, y esa denuncia llega a ser una acusación, y esa acusación es admitida por el jurado de enjuiciamiento, yo automáticamente me van a notificar y voy a cesar, voy a quedar suspendido en el ejercicio. ¿Bien? Hasta tanto se resuelve. El jurado va a dar su veredicto, va a resolver de acuerdo a todas las constancias, pruebas y demás, y si determina que el juez es culpable, va a proceder a la destitución del juez, y si corresponde, va a remitir al juez competente para que aplique la ley penal ordinaria. ¿Bien? Es decir, va a remitir al juez penal para que lo juzgue la justicia ordinaria. Esto siempre en el caso de la comisión de delitos ordinarios o la comisión de delitos en el ejercicio de la función pública. ¿Bien? Si la destitución, el motivo de la destitución es por no llevar a cabo las funciones que tienen los jueces, los deberes que tienen, en ese caso no va a haber un juicio ordinario posterior, ¿no? Porque no hay un delito. Solo lo que hay es un incumplimiento de sus deberes, ¿no? Pero no hay un delito. Este veredicto tienen que saber que es inapelable. Una vez que es culpable, no se puede rever la decisión del jurado. Es inapelable. Y otra cosa que tienen que también ver y saber es que si pasan 180 días sin que se haya dictado el veredicto, el juez suspendido va a volver a sus funciones y se va a archivar la causa. Es decir, el jurado de enjuiciamiento tiene 180 días para resolver la acusación. ¿Bien? Todo esto que les estoy diciendo en provincia lo van a encontrar en los artículos 182 a 187 de la Constitución. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? Sí, habías dicho en provincia la ley, Sí, el número.
La ley es la 13.661. Eso junto con artículos 182 a 187. Sí, de la Constitución Nacional. La Constitución, sí. Constitución Provincial, perdón. ¿Y en provincia cuántos integrantes son? En provincia son 11 miembros, que puede funcionar con 6, nunca con menos de 6. Máximo. ¿Y en nación? 7. Y tiene que funcionar con los 7. Bien, ¿alguna duda más respecto de jurado, enjuiciamiento o juicio político? ¿No? Bueno. Por último, lo que vamos a ver, que van a ver un puntito en el programa, es lo que se llama el retardo de justicia. ¿Bien? El retardo de justicia está regulado en el artículo 167 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia y establece que los jueces o tribunales que por recargo en tareas o por otras razones atendibles no puedan dictar sentencias definitivas dentro de los plazos fijados por el Código Procesal, deben sí o sí, con anticipación a 10 días del vencimiento del plazo para dictar sentencia, informarlo a la Suprema Corte. Es decir, yo como juez tengo un plazo para dictar sentencia, según sea tribunal o juzgado, ¿bien? Según el tipo de proceso también, que eso lo vamos a ver más adelante, tengo un plazo, ejemplo, 40 días para dictar sentencia. Si yo el día 30 veo que no llego, sí o sí tengo que informar a la Suprema Corte por qué no llego a dictar la sentencia. Siempre 10 días antes, mínimamente 10 días antes del vencimiento del plazo para dictar sentencia. Y tengo que justificar por qué no puedo dictar sentencia. Ejemplo, de los 16 juzgados que hay en Mar del Plata, faltan 4 jueces. Bueno, en esos casos, las sentencias de los juzgados en que esos 4 jueces no están, las van a dictar los otros jueces. Entonces, eso significa que haya más tarea para el juez, que está cubriendo su tribunal y además otro tribunal. Bueno, en ese caso están exceptuados del cumplir el plazo máximo que tienen para dictar sentencia. Pero lo tienen que informar. Si el juez no lo informa, es como yo les comentaba, una causal de mal desempeño. ¿Bien? Además, sí o sí, tiene que esperar a que la Suprema Corte acepte la causa que invoca el juez y la admita, y en ese caso, la sentencia va a dictarse por otro juez o por otro tribunal. ¿Bien? Siempre del mismo fuero, es decir, yo no puedo pasarle una sentencia laboral a un juez civil. ¿Bien? Si la Suprema Corte entiende que las causas invocadas no son válidas o no avisa, en ese caso el juez va a perder la jurisdicción. ¿Bien? Y la pérdida de jurisdicción es causal de remoción si se da 3 veces en el mismo año. Eso está estipulado en el artículo 168 del Código Procesal Civil y Comercial, que dice: causal de mal desempeño. La pérdida de jurisdicción en que incurrieren los jueces de primera instancia o de cámara, conforme a lo establecido en el artículo anterior, si se produjere 3 veces dentro del año calendario, lo someterá al proceso de la ley de enjuiciamiento. ¿Bien? Entonces, si el juez pierde la jurisdicción dentro de un mismo año 3 veces, es causal de remoción. Y en ese caso va a haber un jurado de enjuiciamiento que se encargue de llevar adelante la remoción. Bien, ¿tienen alguna duda? Perdón, doctora, en el momento del parcial, cuando nos hagan las preguntas, sí. Si bien tenemos que tener un vocabulario técnico, Sí. ¿lo podemos explicar con nuestras palabras? Sí, sí, obviamente. Siempre y cuando guardemos el vocabulario. Exactamente, sí. Claro. Como decís vos, Cecilia, siempre guardando la formalidad y el vocabulario lo más técnico posible,
Siempre eso, Más digamos, el posible. vocabulario técnico va a sumar mucho y va a ser determinante también en la nota que reciba. Muchas veces uno dice, yo tenía todo bien, pero no me saqué un 10. Bueno, pero analizando también el vocabulario, la forma de expresarse y demás, se decide si una nota es mayor o menor. Uno puede aprobar, pero por ahí no tener un 10 porque le falta precisamente el vocabulario técnico. Pero sí, lo pueden O sea, que explicar igual con explica, palabras. usted lo explica muy didáctico, muy claro a todo. Entonces uno entiende todo y bueno, pues claro, cuando uno va al artículo, yo la escuché a usted y estaba leyendo el artículo y el artículo es para, o sea, lo entiendo recién cuando usted lo explicó. Si no me Claro. hubiera sido difícil de entender. Sí, Gracias. sí, como yo les decía en la clase anterior, uno va adquiriendo ejercicio también a medida que va leyendo las sentencias. Porque cuando ustedes lean sentencia de los jueces van a decir no entiendo nada. Lo mismo que si agarran Palacios, que es bastante complicado de leer, les va a parecer que es muy, digamos, el lenguaje es muy jurídico. Pero bueno, con... Profe, tengo una pregunta. Sí. El jurado de enjuiciamiento, a diferencia del Consejo de la Magistratura, que dura 4 años, los integrantes, se conforma para un caso específico, ¿verdad? No, duran 2 años. En realidad, digamos, se los eligen, duran 2 años y después cesan en el cargo y eligen a otros. Bien. O sea que constantemente hay un jurado de enjuiciamiento. Sí, 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 no es para el caso particular. Bien. Sí, obviamente hay, digamos, tanto de Consejo de la Magistratura como el jurado de enjuiciamiento, titulares y suplentes. En el caso del que titular no pueda asistir, se va a reemplazar con el suplente, eso sí, y suele haber varios suplentes. Si entran a la página del Consejo de la Magistratura Nacional y Provincial, están todos los que actualmente conforman el Consejo de la Magistratura y todos los suplentes también. 167, retardo de justicia, y 168, sí, causal de mal desempeño con motivo del retardo de justicia 3 veces en un mismo año. Año calendario. Eso es importante. Bueno, no sé si tienen alguna duda más, algo que me quieran preguntar. Cualquier cosa, yo ahora les voy a dejar de vuelta mi mail, pero a ver si lo puedo mandar a todos. Me pueden escribir ahí, me consultan, no hay problema. De estas bolillas lo más importante, o sea, si bien todo es importante, preguntas usuales suelen ser forma de designación de los jueces, diferencias entre provincia y nación, diferencias entre los tribunales superiores e inferiores, lo mismo con la remoción, integrantes del Consejo de la Magistratura, qué es el Consejo de la Magistratura, después cuando vean deberes y facultades de los jueces, todo lo que les hablaba al principio, que lo van a ver en profundidad con la doctora Giovanello, todas las facultades instructorias, decisorias, ordenatorias que tienen los jueces. Pueden llegar a preguntarles también con respecto a los demás funcionarios judiciales, cuáles son las obligaciones que tienen, cuáles son los deberes, digamos, de qué se encarga, por ejemplo, un secretario, a diferencia de un juez. Bueno, todas esas suelen ser preguntas habituales. También puede ser diferencias antes y después de la reforma, tanto para la selección como para la remoción de los jueces. Bueno, ¿tienen alguna consulta, pregunta, duda? ¿Algo que me quieran decir? No, bueno, entonces terminamos la clase de hoy. Voy a chequear lo que me decía Oscar del apunte. En caso de que esté mal, lo vamos a modificar y subir uno nuevo. Y en cuanto al trabajo, no se olviden los que no están en el campus o hayan pedido el cambio de comisión, de mandarlos por mail, ya sea la doctora Giovanello o al mío, al que prefieran. Sí o sí, fecha límite el 5 de abril. Bueno, listo. Nos vemos, que tengan buena semana. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias, profe.